Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez tenemos que hablar de Jujutsu Kaisen, pero de el anime, porque recientemente ha causado una gran polémica y su último capítulo dividió las aguas entre la gente que lo amó y la gente que lo detestó por su calidad animada. Algo que realmente no estábamos esperando que fuera tan sorpresivo a esta altura del arco, ya que están sucediendo los mejores hechos del incidente de Shibuya, que es sin duda alguna el mejor arco de Jujutsu Kaisen. Sin embargo, la calidad de lo que se vio en el capítulo terminó causando una gran polémica respecto a si estuvo realmente bueno o no, y eso es lo que vamos a dilucidar en este video. Bien, la verdad que no venía hablando del anime de Jujutsu Kaisen porque la segunda temporada venía muy bien, venía siendo bastante fiel al manga, no había muchas cosas que comentar. La pelea de Itadori contra Choso fue espectacular, lo mismo que la pelea de Touji contra Dagon fue realmente muy buena, muy bien animada. Pero es cierto que parte del staff de MAPPA estuvo publicando en Twitter y disculpándose respecto a la baja de calidad que se venían en los próximos capítulos. Se estaban disculpando y diciendo que iban a esforzarse para dar lo máximo con la apretada agenda que tenían, ya que sabemos que el estudio MAPPA no es un estudio demasiado grande y especialmente en esta temporada está recurriendo a la ayuda de otros estudios y a la colaboración de distintos animadores, productores, diseñadores y dibujantes. Sin ir más lejos, en los créditos se ve el nombre de producción IG, que es otro gran estudio que MAPPA ha pedido ayuda junto con otras pequeñas subsidiarias para que puedan llegar a salir los capítulos a tiempo con la producción tan apretada que tienen, sabiendo que MAPPA está ocupándose de varios proyectos como por ejemplo Shingeki no Kyojin, el capítulo final que recientemente ha salido. Como decía, los capítulos venían bastante bien, venía una animación espectacular, realmente no se notaba esta baja de la que estaban avisando los animadores, pero ¿qué es lo que sucedió? Vino el capítulo de Itadori contra Choso que fue espectacular, fue demencial, realmente fue un capítulo, diría que mejor inclusive que el manga, como venía siendo todo el anime. En general, para mí la experiencia del anime de Jujutsu Kaisen venía siendo toda completamente mejor al manga en lo que es la calidad visual y la calidad que se disfruta en los fotogramas, colores y la fluidez de la animación, inclusive hasta el capítulo de Touji contra Dagon, que fue el capítulo de la semana pasada. Sin embargo, la polémica y la cuestión viene en el capítulo 16, en el capítulo de esta semana, ya que venía una de las peleas más esperadas, que es la de Sukuna contra Shogo. Añadiendo a esto, una de las cosas que generaba bastante hype entre una parte del público, la más atenta quizá y la más exquisita, es que se sabía que Hakuyu Go y Itsuki Tsuchigami, dos animadores clave, iban a estar participando en la producción de este capítulo como justamente animadores clave. Quiere decir que son los que van a dictar las directrices para que el resto de los animadores se ajuste y la animación se haga y se encuadre según la visión de estos dos animadores. A ver, Hakuyu Go es conocido por haber trabajado en My Hero Academia, en Mob Psycho y algunos otros animes, igual que Itsuki Tsuchigami. Seguramente lo conocen por escenas que son muy fluidas, con una animación muy dinámica y bastante espectacular, sobre todo por escenas de alto rango, no por escenas de peleas en pequeños cuadros y encerradas, sino en una larga distancia y abarcando lo que es una perspectiva muy amplia. Por eso son conocidos, por hacer peleas a gran escala como las que suceden sobre todo en Mob Psycho. Lo que sucedió en este capítulo yo creo que es que la visión de los animadores trató de apegarse a lo que se ve en el manga. En el manga realmente en la pelea de Shogo contra el Sukuna tenemos bastante paneles grandes y la verdad que para que la pelea se disfrute se necesitan agregar bastantes escenas, bastantes secuencias, bastante dinámicas y bastantes coreografías. Esto es lo que sucede en la mitad del capítulo, donde vemos que la pelea de Fushiguro contra Touji se estira, sobre todo cuando se meten al edificio y Touji comienza a pelear contra los conejos. En la primera mitad del capítulo se nota sobre todo que realmente hay problemas de producción, más allá de la animación o la calidad de fotogramas. Se nota que hay problemas cuando sobre todo vemos que hay cuadros estáticos o que se enfocan directamente escenas, parte de escenarios, esquinas, parte de lo que es la escenografía, y vemos que no hay personajes hablando, o que hay personajes hablando pero que no vemos directamente que se mueva su boca o que haya animación directamente. Esto claramente es un problema de producción, más allá de que puede utilizarse como una técnica de disuasión o de creación de tensión o de misterio o de creación de algún tipo de suspenso, como se usa y como se usaba ya en antaño en varios episodios de Evangelion, donde vemos que se utiliza esta técnica pero no para crear suspenso o tensión, sino que simplemente no tenían plata, no tenían dinero y presupuesto para
generar animación dentro de esos cuadros y para esos diálogos. Eso se notó muy claramente. ¿Qué es lo que sucedió en la segunda parte del capítulo, que es cuando finalmente llega la pelea de Yogo contra el Sukuna? Bien, ahí comienzan a actuar estos dos animadores que creo que tomaron, como dije, la visión del manga. En este momento el manga de Gege Akutami también comienza a tener un estilo de dibujo más inestable, un poco más borroso, un poco más dinámico, un poco más fluido, pero al mismo tiempo un poquito menos claro y con menos definición de lo que venía sucediendo en los tomos anteriores. Por eso creo que decidieron tomar una postura de que la animación y el estilo de dibujo y el diseño de los personajes ya no sea tan concreto, sino que sea un poquito más fluido, un poquito más difuso, para darle a la pelea mucho más dinamismo, y creo que eso lo lograron con creces. Hay que decirlo, a nivel técnico la pelea es espectacular. Realmente creo que los animadores lograron crear lo que querían con el nivel y la calidad que querían. Este es el estilo que manejan este tipo de animadores como Hakuyu Go, es decir, peleas muy dinámicas con los personajes teniendo colores pasteles y por ahí un sombreado por encima sin demasiadas texturas, sino que con un estilo más plano, pero que le agrega mucho más dinamismo al momento de moverse en peleas a gran escala. A nivel técnico es espectacular, es lo que ellos querían lograr y la gente no puede quejarse de esto. Es como quejarse del movimiento de un auto que se mueve de una esquina a la otra. Se está moviendo, realmente está funcionando y está cumpliendo su función realmente como se estaba planeado que se hiciera. Ahora entra la subjetividad de quien lo veía. Obviamente es un estilo y un cambio radical de animación a lo que veníamos viendo anteriormente. Esto tiene cosas positivas y negativas porque se agregaron fotogramas, se agregaron secuencias, se agregaron dinámicas, pero al mismo tiempo también hay momentos donde se utiliza el misterio, donde los golpes son menos conexos y donde la pelea comienza a volverse más difusa para quien la ve. Ya no es tan clara como se veía en el manga. Esto puede ser positivo o no dependiendo de cómo te guste ver la animación. Si te gustan las peleas más clásicas, más cerradas, más concretas y con una visualización mucho más clara, como la de las primeras partes de Jujutsu Kaisen o inclusive como Itadori vs Choso, o te gustan las peleas más dinámicas, más salvajes, más bestiales, con una animación muchísimo más fluida y más veloz, pero que tiene claramente momentos un poquito más oscuros, un poquito más difusos y menos claros de visualizar. Eso creo que es un poco lo que me pasó a mí. Tengo que decirlo, tengo que admitirlo, no voy a mentirles. No me gustó tanto cómo se desarrolló la pelea, si bien no me parece que la animación es mala, como dije, a nivel técnico es espectacular. Pero en mi opinión personal me hubiera gustado que otro animador hubiera manejado la pelea para verla de forma un poco más clara, un poco más concisa y con una animación un poco más sólida, obviamente sacrificando la fluidez y los golpes a gran escala en perspectiva, que es justamente la habilidad específica de estos animadores que crearon el capítulo. No quiero irme a un extremo, pero me llegaron flashbacks en el momento que veía esta pelea de la pelea del Kyuubi contra Pain, que sabemos que fue horrible, que fue una pelea, sí, experimental para la época, que fue un estilo nuevo, un estilo radical y trataba de darle más impacto a una pelea que ya era muy impactante y muy esperada en el manga y anime de Naruto. No quiero irme hasta ese extremo porque realmente se pasaron de mambo con la experimentación en esa pelea y terminó siendo ridícula. En cambio Jujutsu Kaisen se mantiene bastante fiel, trata de apegarse al estilo del manga, que comienza a ser un poco más oscuro y un poco más inestable en el diseño y el encuadre de personajes, y se mantiene realmente bien con lo que es la perspectiva y la oscuridad que mantiene el arco. O sea, es una pelea muy fluida y muy dinámica, eso me encanta, eso me gustó, pero me hubiera gustado verlo de forma un poco más clara, sacrificando esta fluidez que la caracterizó. Obviamente hubo mucha gente que la amó y eso significa que hicieron bien su trabajo, no solamente a nivel técnico, sino que también satisfaciendo a una, diría, gran mayoría del público que esperaba ver esta pelea. Yo, como ya la había visto en el manga, tenía una imagen en mi cabeza un poquito más clara, un poquito más sólida, por eso sabía lo que esperar y realmente esperaba ver un poquito más reflejado lo que se vio en el manga de manera más sólida, no con tanta fluidez, no con tanta perspectiva, un poco más abusando menos de las peleas a gran escala y de los daños enormes, como por ejemplo la escena donde Yogo agarra dos edificios y los explota. Si bien es espectacular, yo la hubiera sacrificado para ver un poco más de solidez y de intercambio de golpes concretos como en otras peleas. Pero hay que admitir que ese momento es espectacular y más aún donde el Sukuna hace una pose cercana a la bíblica y luego desaparece. Realmente se nota el trabajo y la ejecución en este capítulo para que cause más shock de lo que ya causó el manga. Así que bueno, qué decirles, en realidad el capítulo sí me gustó, sí estuvo bueno, pero yo esperaba otra cosa un poquito más clara, un poquito más
trabajada en lo que es materia de diseño y textura de personajes en medio de la pelea. Logró cumplir creo que las expectativas de todos los que lo estaban esperando, o una gran mayoría. Si bien hay gente que se queja, realmente no pueden decir que la animación es mala porque técnicamente está bien. Si no les gusta, como fue mi caso, ya es otro tema. Ahora sí me da un poquito de miedo que los próximos capítulos, porque todavía queda la pelea de Sukuna contra el Majoraga y obviamente la de Itadori contra Majito, que es de las más importantes de toda la serie. Realmente me da un poco de miedo que la calidad se tienda para este lado y que terminen siendo peleas animadas de una forma no tan clara, no tan concreta y sólida como se ve en el manga, sino que terminen siendo peleas de amplia perspectiva, fluidas, pero al mismo tiempo con una difusión en lo que está sucediendo. Eso la verdad que me asusta un poco porque me gustaría que se acerque más a lo que fue Itadori versus Choso, o lo que fue las escenas que vimos de Nanami, que fueron espectaculares, pero que se alejan del dinamismo de esta última pelea. Así que bueno, los estoy leyendo en comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó este capítulo? ¿No les gustó? ¿Les pareció que la animación estaba a la altura de lo que esperaban? Los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.